Este circuito que tenemos aquí se ve un poco diferente a uno, que en realidad es uno de los circuitos que ya estuvimos estudiando, pero se ve un poco diferente por la forma en que está dibujado nada más. Cuando nosotros analizamos este circuito, teníamos este dibujo. Habíamos analizado con una carga resistiva. Teníamos, creo que era con un tiristor que vimos. El día de hoy vamos a ver con un diodo, con dos diodos. Teníamos así. No sé si recuerdan cuando hicimos este análisis. Justo este circuito es el que es parecido al que consultó el compañero del TRIAC, solamente que en este caso quedaban ambos arriba por el análisis que hicimos, donde teníamos aquí una corriente, aquí otra corriente y teníamos la corriente 1 menos la corriente 2. Entonces eso hacía que el semiciclo negativo, que tendría que ir abajo, como en el caso del TRIAC, subía arriba, porque al hacer el análisis, la corriente que circulaba en el resistor era I1 menos I2. Entonces ese signo menos que tenía I2 hacía que el mismo sufra un desfasaje de 180 grados, por eso subía y quedaba así como un salto de conejo, ¿verdad? Y creo que era un triángulo, entonces teníamos aquí recién el inicio de la forma de onda, ¿verdad? Ese era el circuito. Este es el mismo circuito, solamente que está eh, trazado de otra forma, como que ya tenemos más elementos, entonces por eso no se dibujó aquí. Pero sería lo mismo porque vemos que está unido, porque aquí tenemos lo que sería nuestra tierra, entonces tenemos tierra aquí y tierra aquí. Eso nos indicaría que realmente esto está unido. Entonces, exactamente el mismo circuito que vemos acá. Les menciono eso para que puedan tener en mente cómo era la forma de onda de este circuito que habíamos visto previamente. No sé si quieren, pasamos a mirar nuevamente eso y después pasamos a esto, porque la idea es que tengamos bien definido cada cosa para que no nos confunda. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a eso que ya habíamos visto antes de mirar lo de hoy. Voy a buscar Creo un que no, rato. profe, solamente... Ah, no, dice luego ahí medio, onda completa. Sí, sí, justamente, entonces sería igual al... ¿Cómo decimos? Al... Sí, sería uno de onda completa, ¿verdad, profe? Sí, esto, por eso cuando buscamos o cuando vimos, nosotros dibujamos de esta manera. Y aquí, entonces quedaba de esta forma, pero es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos lo que sería este diodo, la carga y conectado aquí. Solamente que acá ahora está conectado por tierra, entonces no vemos ahí la unión así dibujada, ¿verdad? Pero están Sí, sí, unidos. sí. Este punto es Sí, el sí, mismo entiendo punto eso. que este. Bueno, Sí, entonces sí. eso, a partir de ahí, entonces vamos a empezar a ver lo que corresponde a este ejemplo. Tenemos que ver primeramente cuál es el valor. Es importante tener en cuenta el dato que nos da. En este caso nos da el valor de esta fuente. Entonces, como esta fuente sería el lado primario, nosotros tenemos que ver cuál es la tensión que se está suministrando aquí en el lado secundario. Nos dice que tenemos N2, N2, entonces la relación sería la misma, ¿verdad? En el ejemplo que habíamos visto era de un medio, reducida a la mitad. Pero ahora tenemos una relación de 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a identificar el valor. Entonces tendríamos 220. Esto en realidad sería 311, creo, porque sería 220 raíz de 180. En realidad, ahí. Entonces tenemos esta como tensión en nuestro lado primario. Entonces vamos a conocer el valor de nuestra tensión en el lado secundario. Y nos dice que es de 3. N1 dividido N2
Pensé que había escrito. Bueno, vamos a escribir entonces. Pensé que había incluido. Voy a incluir ahora y después voy a volver a alzar ese paso. Tenemos ahí. Entonces, como N1 y N2 tiene una razón de 3, vamos a tomar lo que correspondería al lado primario, sería 180 por seno de WT. Pero nos dice que la relación es 3. N1 es 3 veces más grande que N2, entonces 180 vamos a dividir con 3. Entonces ahí tendríamos, esto sería, a llamarle B1. Entonces B1 va a ser igual y hacemos 180 entre 3, que nos quedaría 60 por seno de WT. Entonces, realmente esta es la tensión que tenemos ahí. Entonces, al momento de hacer los ejercicios, para tener en cuenta no haya un error y se tome directamente este valor de tensión, sino que tenemos que tomar lo del lado del secundario de nuestro transformador, ¿verdad? Bueno, Profe, ahora que... una consulta ahí, Sí, ¿se puede? sí, adelante. Eh, la N, o sea, la relación de transformación sería de cada espira, ¿verdad? O sea, de una sola espira del secundario, ¿verdad? En realidad en este caso es el mismo porque aquí en la gráfica nos indica N2 y N2. Entonces nos está diciendo que tenemos la misma relación. Si acá fuera Ujú. N3 tendría que decirnos N1, N2, N1, N3, pero en realidad N3 es igual a N2, entonces directamente se escribió N2 y N2. Ah, sí, 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 por eso justamente, o sea, que los dos tienen la misma cantidad de espiras en el secundario. Así mismo, así Ah, mismo. ya, entiendo. Gracias, profe. De nada. Bueno, entonces ahora que ya sabemos el valor de nuestra fuente de tensión, vamos a calcular el ángulo. En este caso sí es un diodo, pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a mirar un poco la forma de onda. Nosotros iniciaríamos en cero porque se trata de un diodo, pero tenemos la influencia de nuestra fuente continua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra fuente continua tiene un valor de 36. Entonces, más o menos aquí creo que estaría. Entonces ahí aparece la influencia del mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace que quede este trazo y que esto quede, quede obsoleto, ¿verdad? En realidad, entonces desde aquí ya tenemos ese valor de tensión y aquí recién influye la senoidal. Mirando el diodo, tendríamos directamente así. Pero como está la fuente de tensión continua, entonces que también está influyendo en el circuito, vamos a tener este trazo. Entonces, por eso es que vemos aquí esto. Si dependía solamente del diodo sería así. ¿Ven? Así. Hasta aquí. Hasta, hasta cero nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para poder decir que el diodo recién está influyendo en el valor de alfa, tenemos que conocer ese valor. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Vamos a calcular el ángulo en el cual nuestra senoidal tiene una amplitud igual a E, que es de 36. Entonces, por eso aparece nuevamente un ángulo, por más que no sea un tiristor, sino que es un diodo. Porque como les dije, si consideramos el diodo sería así, pero aquí ya está influyendo la fuente. Entonces, nosotros realmente en la carga no tendríamos esta zona, sino tendríamos la actuación de nuestra fuente. Esto también es importante cuando tenemos un tiristor, porque vamos a suponer que nuestro tiristor, vamos a calcular este valor de alfa. Por dar un valor, vamos a decir que vale 60. Y nuestro tiristor se activa en 30, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tiristor va a querer conducir recién desde 30 y hacer esto. Pero la E,
como quedaría más arriba, entonces anula otra vez esto y nos quedaría alfa igual a 60. Entonces por eso es que decimos que es muy importante ver el caso del circuito, porque cada uno tiene una cierta consideración. Siempre es más conveniente tratar de comprender la gráfica para aplicar la fórmula y los límites. En este caso también tiene otro punto bastante interesante, es que el valor de beta impide que la senoidal llegue hasta aquí. O que creo que no tenemos inductor, en este caso sí tenemos inductor, pero no vemos ese efecto que hacía el inductor. ¿Por qué? Porque nuestro ángulo beta aparece antes. Entonces, como aparece antes de que entremos en el semiciclo negativo, entonces anula ese efecto y finalmente conduce hasta beta. Entonces no se hace cero. Pareciera que este efecto de aquí es del inductor, pero no. El efecto del inductor se ve cuando está por debajo de cero, como en la clase previa. Entonces, por eso es importante tomar los límites de integración, es decir, seguir los pasos, tomar los límites y analizar un poco eso. Bueno, entonces como habíamos dicho, nosotros estamos buscando este punto, este valor, porque queremos conocer el ángulo desde donde empieza a incidir la senoidal, ¿verdad? Y para eso lo que hacemos es igualar nuestra función senoidal a la fuente continua, porque esta es la fuente continua, es el efecto de la fuente continua. Entonces, si nosotros hacemos esto, vamos a saber en qué ángulo nuestra senoidal alcanza ese valor de amplitud igual a la tensión, la fuente de tensión continua. Entonces hacemos 60 por seno WT es igual a 36. Entonces de ahí tendríamos que seno de WT sería igual a 36 sobre 60. Entonces, al hacer arcseno de esto, tendríamos el ángulo que nos da un valor de 36,87 grados. Y aquí está el valor en radianes. Entonces, este valor que vemos aquí es 36,87. Entonces, una pregunta interesante podría ser, ¿por qué empieza a conducir en alfa, siendo que nosotros estamos utilizando un diodo y no un tiristor? Entonces, esa es la explicación. Porque si bien el diodo inicia su conducción en cero, existe la influencia de la fuente de tensión continua y ese valor de esa tensión ya se encuentra sobre la carga. Entonces, aquí está influyendo la fuente de continua en la carga y aquí recién lo que sería nuestra senoidal. Entonces, si ustedes tienen esta gráfica y se les pregunta si correspondería a un circuito en el cual se utiliza un tiristor o se utiliza un diodo, es independiente tener esa gráfica, no nos puede decir qué tipo de dispositivo tenemos. Cada circuito tiene su propia particularidad, por más que sea el mismo circuito, con cambiar ciertos valores ya cambia. Justamente también porque puede ser el mismo circuito y estar en conducción continua y puede estar también en conducción discontinua según los parámetros. Entonces es importante analizar cada circuito con sus respectivos parámetros. Bueno, entonces ahora ya tenemos lo que sería alfa. Ahora vamos a calcular el valor de A. Entonces A sería 36 sobre 60. Sería el valor de nuestra fuente continua de tensión dividido el valor máximo de el valor de la amplitud máxima de nuestra fuente de tensión alterna. Y nos da un valor de 0,6. Entonces ahora debemos proceder a calcular el valor de coseno phi. Y nos dice que coseno phi es coseno del ángulo que resulta de esto. Entonces vamos a hacer un rato juntos. Si quieren también ir valorando para poder seguir el ejercicio, vamos a tener arc tangente de. Muy importante es tener en cuenta la frecuencia.
siempre tenemos que mirar, porque podemos tener 50 o 60, entonces para no caer en desatenciones, ¿verdad? Porque ese es un factor que vamos a hacer cambiar también para poder tener situaciones o escenarios diferentes. Entonces tenemos arctangente de W, que sería 2pi por frecuencia, en este caso de 50, por L. L tiene un valor de 300 milihenrios. Vamos a calcular eso. Sería 300 por 10 a la menos 3. Y nos faltaría el valor de R. R tiene un valor de 2 ohmios. Entonces vamos a calcular eso. Esto sería 3000 y no 300. Ahí. Entonces 2pi por 50 por 3 a la menos 3 sobre 2. 2 por pi por 50 por 3 por menos 3 dividido 2 me da 0,47. Al hacer arctangente de eso me da 25,23 grados. ¿Le salió hasta ahí? Sí, profe. Entonces hacemos 0,904. Pero se puede redondear, ¿verdad? Sí. otro coseno del ángulo, entonces queda Profe, 0. una consulta. Sí, adelante. Profe, el alfa que dice que es igual a 36,87 grados, ¿qué es? ¿Es dato? ¿O No, cómo se consigue? no, nosotros calculamos, tenemos esta sería la forma de onda que corresponde. Vamos a mirar un poquito, vamos a analizar nuevamente. Tenemos o sea, estamos teniendo un circuito que utiliza diodos, no utiliza tiristores. Entonces, al ser un diodo, lo que va a intentar hacer es conducir desde cero, ¿verdad? Y hacer esto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en este circuito también contamos con una fuente de tensión continua. Esa fuente de tensión continua tiene una amplitud de 32 voltios. Entonces, si nosotros no tuviéramos esa fuente de tensión continua, un ratito voy a... ahí. Entonces, si nosotros no tuviéramos esa fuente de tensión continua, sería así. Y se extendería hasta cero. Si teníamos inductor, un poquito más. Pero esta fuente de tensión continua también está presente en el circuito, entonces cae sobre la carga. Entonces, ¿hasta dónde cae? Bueno, nuestra fuente de tensión continua tiene un valor de 36, sería aquí. Entonces ahí tenemos su incidencia. Entonces consideramos desde aquí hasta aquí y hasta lo que sería beta, ¿verdad? Entonces, como tenemos cierta tensión continua en la carga, entonces esto realmente no se considera. Entonces, ahí es donde influye esa fuente. Entonces, para eso nosotros tenemos que calcular alfa, porque nosotros no sabemos cuál es el punto donde nuestra senoidal y esta fuente de tensión continua se intersectan. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si miramos la forma de onda, vamos a darnos cuenta que al dibujar la tensión alterna,
Si intersectamos esto, se da en cierto ángulo, ¿verdad? Entonces lo que le preguntamos a nuestro senoidal es, ¿en qué ángulo la amplitud de la senoidal tiene el valor de 36 voltios? Entonces, a partir de ahí calculamos el ángulo. Entonces, esta sería la función senoidal, 60 por seno WT. Y le preguntamos en qué ángulo él tiene una amplitud de 36 voltios. Entonces, calculamos ese ángulo, nos da un valor de 36,87 y ese representaría este valor que vemos aquí, el valor de alfa. Gracias, profe. Ahora entendí. De nada. Bueno, Profe, también una consulta para seguir esa parte. sí, Ahí solamente se hace ese de calcular el alfa en caso de que haya fuente de tensión continua, ¿verdad? sí. Si no teníamos la fuente de tensión continua, iba a empezar en cero, porque el tiristor, perdón, el diodo conduce desde cero, en este caso. Pero podemos decir mal hablado que es opacado por el 36 voltios, porque finalmente eso es lo que está cayendo sobre nuestra carga y nosotros queremos conocer la tensión en la carga. Pero si mirábamos solamente analizando el diodo, sí partiría desde cero. Ah, entiendo. En la tarea, por ejemplo, no hay necesidad de hacer eso, ¿verdad? No, en la tarea nosotros no tenemos fuente de tensión continua. Ah, sí, sí. Ahí también me estaba confundiendo cuando estaba esa parte, justamente cuando el compañero consultó. Sí, por eso es importante atender, vamos a suponer que era un tiristor. Entonces, ¿qué necesita el tiristor? Un ángulo de activación, ¿verdad? Pero en este caso, nuestro ángulo, vamos a imaginarnos que esta es la forma de onda del mismo circuito, pero con un tiristor, para mirar más alternativas, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que, bueno, ya sabemos el valor en que se intersecta la senoidal con la fuente continua. Y nos salió 36 grados. Pero nuestro tiristor se activa a los 20 grados. Entonces, si nuestro tiristor se activa a los 20, vamos a suponer que sería aquí. Entonces ahí nosotros vamos a decir que es alfa. Y vamos a querer integrar de alfa a beta. Y eso va a ser un error. ¿Por qué? Porque la continua se intersecta con la senoidal en este punto. Y este ángulo es 36. Entonces, si bien el tiristor quiere conducir aquí, se ve como dijimos, mal hablado, opacado por esta fuente de tensión continua. Entonces, en realidad estaríamos integrando de 36 a beta, no de 20 a beta. Entonces, por eso es muy importante ir comparando o analizando los valores que vamos obteniendo. Creo que en este caso se visualiza bien eso, de que como el ángulo de activación es mucho menor al ángulo donde se intersecta, entonces predomina este valor de 36. Sí, profe. Muy claro, ahora sí entendí con ese, que me dice que se ve opacado, sí entiendo ya. Sí, Solamente hasta donde conduce igual, que sea igual a la fuente de tensión continua de la fuente que está en alterna, ¿verdad? así mismo. La clase anterior, por ejemplo, tomábamos directamente de alfa a beta, pero en realidad hay que hacer un análisis más, que es el que estamos viendo el día de hoy. La idea es poder ir viendo de a poco para no confundirnos e ir entendiendo punto por punto antes de avanzar y ver ya cosas más complejas, ¿verdad? Entonces, por eso la clase pasada nosotros no hacíamos este análisis, pero a partir de ahora ya sabemos que tenemos que tener en cuenta también eso, ver cuál ángulo es mayor y ver cómo finalmente sería nuestra forma de onda. Bueno, entonces estábamos en que ya tuvimos el valor de A, ya tuvimos el valor de coseno phi, entonces ahora ya podemos ir a nuestro ábaco y conocer el valor de beta. Vamos a mirar. A tenía un valor de 0,6, entonces vamos a utilizar las curvas de este color, que sería marrón, y vamos a buscar coseno igual a 0,9. En este caso, el ábaco sí tiene coseno igual a 0,9, entonces no es necesario interpolar. ¿Cuál correspondería a 0,9?
solamente el rojo está indicado. Entonces vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a mirar el marrón y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería esto. Y lo que vamos a hacer es mirar el eje de alfa. Alfa tenía un valor de 36,8. Entonces vamos a venir, probablemente sea aquí. Y como termina aquí la curva, entonces vamos a prolongar esto como si fuera recto. Y hacemos el trazo perpendicular al eje de beta. Y tenemos aproximadamente 164, 165, ¿verdad? Como les dije, varía un poco porque es al ojo. Entonces no todos vamos a ver exactamente el mismo valor, pero salen resultados bastante próximos. Entonces ahí ya conocemos el valor de beta. Ahora vamos a ver en qué tipo de conducción estamos. Si estamos en una continua o estamos en una discontinua. En este caso, que es un convertidor de onda completa, M vale 2. En la clase anterior teníamos uno de media onda, entonces M valía 1. Entonces es importante también tener en cuenta esos detalles. Entonces, como vale 2, se simplificarían los dos y quedaría pi más alfa. Tenemos que escoger si vamos a utilizar vamos a utilizarlo en grados o en radianes. En este caso yo utilicé, Profe, te ¿sí? puedo molestar ahora una consultita nomás. Sí. Entonces es dos porque hay dos, ¿verdad? Dos inductores. En realidad que en el circuito en sí, según el tipo de circuito, viene este valor de M. Entonces, a medida que vamos viendo, nos va a decir, para este circuito, M tiene este valor. Ya viene todo establecido según el tipo de circuito, pero todos estos circuitos son los circuitos que siempre se utilizan. Son circuitos comunes, por decirlo así. Ah, Entonces, ya, ya. No hay necesidad entonces de hallar ni calcular. no, nosotros, según el Ah, tipo de circuito que tenemos, tomamos el valor de M. Al ser uno de onda completa, M tiene un valor de 2 y al ser de media onda, M tiene el valor de 1. Probablemente también veamos los trifásicos, pues ahí vamos a ver también cada uno qué valor de M tiene y con cuál circuito. entiendo, profe. Gracias. De nada. Bueno, entonces ahora lo que hacemos es valorar. Esto se simplificaría con M y nos quedaría pi. Pi tiene un valor de 180 más alfa que nos salió 36. Entonces beta crítico tiene un valor de 216. Ahora lo que vamos a hacer es comparar nuestro ángulo de extinción beta con el ángulo crítico beta sub c. Este tiene 216, el otro vale 164. Entonces vemos que este, que es el ángulo de extinción, es menor a nuestra beta crítico. Cuando se da eso, tenemos una conducción discontinua. Entonces, es lo que tenemos aquí. Este es al revés. Okay. Entonces tenemos que beta es menor a beta crítico. Cuando beta es menor a beta crítico, tenemos una conducción discontinua. Y ahora entonces vamos nuevamente a nuestra gráfica y de ahí quitar los límites. Entonces en este caso, vamos a resaltar que si nosotros mirábamos la senoidal íbamos a llegar a 0 como valor de amplitud en 180, ¿verdad? Vemos aquí que hace eso, 0 hasta 180 y ahí en 180 se vuelve a hacer 0 nuestra amplitud. Pero en este caso no ocurre eso. ¿Por qué? Porque beta sale 164, que es menor a 180. Entonces, antes de que él llegue a 0, ya deja de conducir. Entonces, vamos a tener aquí de alfa hasta beta y vamos a tener aquí de beta hasta nuestro periodo más alfa. Y nuestro periodo en este caso tiene un valor de pi. Así como cuando hacíamos este análisis teniendo solamente un valor resistivo,
teníamos un valor de pi como periodo, entonces ahora ocurre nuevamente eso. Cuando vimos esa clase dijimos que si mirábamos del punto de vista eléctrico, el periodo era pi, porque considerábamos que los saltos eran la misma función. Entonces ese es el concepto que vamos a estar aplicando acá. Y tenemos los límites de integración, que sería de alfa hasta beta. Y tenemos aquí de beta hasta alfa más pi. Ya está mezclado, tenemos que mantener. En realidad que esto está escrito así, pero si tenemos nosotros la calculadora en grados, podemos aplicar esto y nos va a salir el valor directo. Pero cuando hacemos la integración de lo que sería nuestra función e, como no es variable con respecto al tiempo, entonces sí o sí tiene que estar en radianes. Entonces es importante tener en cuenta eso. Si nosotros colocábamos aquí en grados y resolvíamos esta integral, íbamos a tener un valor erróneo. Siempre cuando hacemos la integración de la función continua, tenemos que manejar los datos en radianes. Entonces integramos todo esto y nos da que el valor de la tensión en la carga, valor medio de la tensión en la carga es de 44,22 voltios. Y nos pide también la corriente media. Entonces esta fórmula ya estuvimos utilizando, que sería la diferencia entre el valor de la tensión media y nuestra fuente continua dividido R. Entonces resolvemos esto y tenemos el valor de la I en la carga y media en la carga. No sé si hasta ahí hay alguna duda. Sí, profe, en la tarea, por ejemplo, solamente hasta ahí nomás hay que hallar, ¿verdad? Hasta valor medio. Voy a revisar. No, no hay necesidad de eficaz, ¿verdad? Que Sí, sea un les poco pedí más largo. solamente los valores medios de la tensión y de la corriente. Y también les pedí el Ah, tipo de conducción, si estamos en una conducción continua o discontinua, y quería la forma de onda de la tensión en la carga. sí, sí, ese se puede responder a esa forma de onda diciéndole nomás que por lo tanto la forma de onda es discontinua debido a que alfa, o sea, beta es menor que beta crítico, ¿verdad? Sí, eso sería para responder el tipo de conducción. Pero cuando nos pide la forma de onda, nos pide esta Sí, gráfica. el gráfico, sí. Sí, así mismo. Está, profe. Muchísimas gracias. De nada. Entonces, em, vamos a resaltar algo más, que sería mirando el circuito, aquí tenemos I1 y acá tenemos I2, ¿verdad? Que es el análisis que ya habíamos hecho antes del parcial. Eso implicaría que este ciclo correspondería al diodo 1 y este al diodo 2. Entonces, a modo de enfatizar eso, aquí está conduciendo diodo 1 y aquí está conduciendo diodo 2. Por si se les pregunte, se les da alguna forma de onda y se les pregunte quién está conduciendo. Porque aquí teníamos I1 y acá teníamos otra I, que es I2. Y en la carga en sí quedaba I1 menos I2. Entonces, por eso I2 subía arriba. Pero I2 es lo que resulta de la conducción del diodo 2. Y lo que tenemos en I1 es del diodo 1. Entonces, aquí conduce diodo 1 y aquí está conduciendo diodo 2. Entonces, diodo 1, diodo 2. O sea, profe, sería una corriente aparte para cada ciclo, ¿verdad? Y voy a abrir la presentación de esa clase. Ahí habíamos hecho ese análisis, pero cuando era... Hoy volvemos a hacer acá. Voy a redibujar nomás. Vamos a colocar acá la carga. Y esto entonces vamos a ignorar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos aquí I1 y tenemos aquí I2. Pero nosotros lo que queremos es en la carga, ¿verdad? Entonces tendríamos I1 va para aquí y I2 va para aquí. Entonces, tendríamos I1 menos I2. Tenemos una carga resistiva, entonces por eso la tensión y la corriente eran iguales, era lo que habíamos visto ese día en la clase. Entonces la tensión, no recuerdo si era un tiristor o un diodo.
Vamos a considerar como un tiristor. Entonces va a ser así. Esto sería I1, porque ahí está el terminal positivo, entonces ahí está polarizado directamente, o sea, más con más. Sin embargo, aquí abajo tendríamos lo opuesto, tendríamos menos con menos. Entonces, si miramos esta corriente, bueno, esta sería I1. Si miramos esa corriente sería así. Esta sería I2. Pero como la carga es I1 menos I2, ese signo menos hace que esto sufra un desfase, entonces queda arriba. Y nos quedaría, voy a dibujar, menos I2 sería de esta forma, porque desfasa, entonces queda para arriba. Entonces al sumar esto con esto, finalmente lo que tenemos es esto. Ahí. Así, entonces por eso es que queda para arriba ambos. Quedaría para arriba ambas gráficas, ¿verdad? De I1 e I2. Ah, entiendo, entiendo. Ah, no, yo en mi cabeza estaba en que se sumaban las dos corrientes y que al final quedaba una corriente amplificada o algo así. No, Pero no, no, no. Sí, es solamente en función al tiempo nomás, ¿verdad? sí, es un análisis de cada corriente y Sí. después vemos en la carga qué tenemos. Y en la carga tenemos la diferencia de ambas corrientes. Entonces, por eso es que cuando teníamos este circuito, los dos quedaban para arriba, pero cuando teníamos el triad, como la forma en que está el diodo, o perdón, el tiristor en ese caso es diferente, entonces por eso es que una parte queda arriba y otra queda abajo. Este circuito, debido a la disposición en sí de la carga, es que tenemos como el salto del conejo, ambos para arriba. Pero entonces para el triat y para el diodo siempre van a quedar para arriba, ¿verdad? Depende del Se puede hacer circuito. todo el análisis. Cuando teníamos el triac, nosotros teníamos acá. Teníamos así y acá estaba la carga. Sin embargo, acá nosotros tenemos la carga entre ambos diodos. Entonces, por eso queda así. Sin embargo, en este circuito no, porque están de seguido. Nosotros no tenemos la carga aquí en el medio, porque viene Ah, junto sí, a sí, este sí. Sí, dispositivo. sí. Entonces, por eso, por la disposición de la carga, es que nos queda I1 menos I2. Y acá nosotros no podemos hacer eso de colocar ahí. Por eso, por eso utiliza este transformador también para poder hacer eso. Y es un rectificador monofásico de onda completa, pero con punto medio. Es con punto medio porque tenemos este transformador que nos permite colocar la carga así. Sí, entiendo, profesor. Porque en Bueno, el triad, por ejemplo, van a conduce también en el ciclo negativo, en el sí, semiciclo negativo. uno Por conduce eso, en el semiciclo positivo y otro conduce en el semiciclo negativo, pero no tenemos ese arreglo de carga para poder desfasar una de las corrientes. Entonces, por eso es que queda uno arriba y otro abajo. El primer semiciclo corresponde a un tiristor y el otro al otro tiristor, pero vienen juntos, vienen compactos, entonces se trata como si fuera uno solo. Entonces, no podríamos separarlos así como hacemos en este caso. dale, profe, entiendo. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, entonces no sé si alguien quiere consultar algo sobre el primer ejemplo antes de pasar al siguiente. Bueno, vamos a hacer entonces el siguiente. Voy a volver a alzarles este porque en el que alcé decía 300 mil y es con 3 mil. Bueno, vamos a mirar entonces este circuito. En este circuito nos pide calcular el ángulo de extinción, vamos a calcular beta, vamos a ver qué tipo de conducción tiene, a trazar la forma de onda de la tensión en la carga y a calcular el valor de la tensión media y la corriente media en la carga. Entonces lo primero es ver, tenemos diodo, no tenemos tiristor, entonces tenemos que conocer
el valor donde, porque tenemos fuente continua, eso también es importante. Tenemos fuente continua de tensión, entonces por eso debemos calcular el punto donde se intersecta esta alterna y la fuente continua. Entonces para hacer eso, tomamos la ecuación de la tensión alterna e igualamos con el valor de nuestra fuente, el mismo paso que hicimos previamente. Nuestra fuente en este caso vale 60 voltios, entonces hacemos 311 por seno WT igual a 60 y despejamos de ahí. Entonces lo que vamos a hacer es seno de WT va a ser igual a 60 dividido 311. Entonces al hacer arc seno de eso, vamos a tener el ángulo y es de 11,12 grados. Ahora que conocemos este valor, entonces aquí sería 11. Vamos a calcular A. Entonces A sería el cociente entre E y nuestro valor máximo. Entonces hacemos 60 dividido 311 y tenemos este valor que vamos a redondear porque nos va a afectar demasiado. Ahí, o sea, tenemos en este circuito un diodo que usualmente no solemos ver, que es el diodo 5. Este diodo 5 es conocido como diodo volante. Se coloca en paralelo a la carga. Este diodo se coloca para anular el efecto del inductor. El inductor, ¿qué es lo que hacía? El inductor hacía que conduzca un poco más, que conduzca esta zona, ¿verdad? Que conduzca en el semiciclo negativo, pero hasta beta. El colocar este diodo volante anula esto. Entonces, volvemos a tener la forma de onda que analizábamos previamente, que sería así. Entonces, ya no tenemos este efecto del inductor. Para eso se utiliza este diodo volante. En este ejercicio particular que estamos mirando, no tiene ninguna incidencia. ¿Por qué no tiene ninguna incidencia? Porque no tenemos el inductor. Entonces, esa es una información bastante importante. En este caso, el diodo 5 no tiene efecto, porque no tenemos inductor. Sin embargo, si nosotros colocáramos ese diodo volante en una situación donde sí tenemos un inductor, entonces estaría anulando ese pequeño tramo que conduce nuestro diodo ya luego del semiciclo positivo, que abarca, donde abarca un poquito el semiciclo negativo. Ese efecto se anula con este diodo. Entonces es importante si nosotros tenemos un circuito, nosotros analizamos eso normalmente, como en la clase pasada, pero al aparecer este diodo directamente eliminamos el efecto. Y en este caso no tiene efecto porque no tenemos inductor. Entonces solamente tiene efecto cuando tenemos un inductor. En la tarea tenemos una pregunta que nos dice, el diodo volante no conduce cuando. Entonces está diciendo cuando no tiene efecto. Tenemos una carga RL. Entonces cuando tenemos el inductor presente, él sí cumple su función. Entonces si tenemos RL, sí conduce. Cuando tenemos una carga RE, que sería el caso que estamos viendo, en este caso no conduce, es decir, no cumple ninguna función. Y el último ítem de la tarea pregunta cuando tenemos una carga EL. En ese caso sí, porque tenemos el inductor. Entonces, siempre que tengamos el inductor presente, el diodo volante va a cumplir su función, que es eliminar ese pequeño tramo de conducción que tenemos en el semiciclo negativo de nuestra fuente de tensión alterna. Es más a modo de teoría y de conocimiento de eso. No estamos aplicando todavía en los circuitos, pero es importante saber para qué sirve. No sé si alguien tiene alguna duda. Entonces, cuando el diodo volante
no conduce. No conduce cuando tenemos una carga RE, porque él siempre va a estar cumpliendo su función cuando aparece un inductor. Eso pues siempre en paralelo, ¿verdad? Sí, en paralelo a No en la serie. carga. En paralelo a la carga. Nuestra carga aquí sería RE. Bueno, entonces si nadie tiene ninguna duda, vamos a avanzar. Ya tenemos A, entonces vamos a calcular coseno. Como no tenemos L, nos quedaría coseno de 0, entonces, bueno, tenemos 2pi por 60, en este caso nos dice que la frecuencia es de 60 por L, dividido 20, todo eso nos da 0. Entonces al hacer arc tangente de 0, nos da 0 grados nuevamente. Entonces aplicamos coseno de 0 y nos da 1. Entonces ahí tenemos que coseno de phi vale 1. Esto sería de esta fórmula. Solamente que escribí, voy a colocarles para que puedan ver. Acá. Entonces esto es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo arc tangente de WL sobre R, que sería 2pi por 60 por L que vale 0, dividido 20 que es el valor del resistor. Al hacer arc tangente de eso, que sería 0, me da un ángulo de 0 grados. Entonces tengo que aplicar coseno a ese ángulo y me da un valor de 1. Entonces ahí tengo mi coseno phi que vale 1. Y acá calculamos el valor de A que vale 0,2. Con esos datos, nos falta el valor de alfa. Entonces vamos a calcular alfa. Aquí está. Va a ser nuestra función senoidal es igual al valor de E, de la fuente E. Entonces despejamos de ahí y tenemos que el ángulo es de 11,12. Entonces ahora sí ya tenemos A, tenemos coseno phi y tenemos alfa. Ya podemos mirar nuestro ábaco. Entonces sería 11, sería aquí. Nuestro A, el valor de A tiene 0,2, sería este, el color verde. Y coseno phi igual a 1, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que sería este de aquí. Entonces, seguimos la curva verde, trazamos la perpendicular a beta, donde tenemos alfa, que es de 11. Entonces sería aquí, más o menos. Entonces proyectamos eso y nos da un valor, podemos decir que es 168. De ahí sacamos que beta tiene ese valor de 168 grados. Y ahora tenemos que escoger los límites de integración. Entonces los límites serían desde alfa hasta beta. Y tenemos aquí, ahora ya tenemos beta, vimos que es 168. Entonces vamos a ver qué tipo de conducción es. Tenemos esta fórmula que es 2pi sobre m por el tipo de circuito, m vale 2, entonces tendríamos 180 que es pi. Entonces tenemos 180 más alfa que nos salió 11 y tenemos este valor. Y como beta nos salió 168 que es menor a 191, entonces sigue siendo discontinua. Entonces ahora vamos a calcular el valor medio de la tensión y de la corriente. Entonces para eso tomamos
Para la alterna, desde alfa hasta beta, y la parte continua tomamos desde beta hasta alfa más periodo. Y nuestro periodo es de pi, porque se va repitiendo cada pi. Entonces nos quedaría 11,12, 168, 311 por seno doble de t, porque esa es la función de nuestra senoidal, más lo que correspondería a nuestra fuente continua. Y va desde beta hasta alfa más pi. Entonces nuevamente resaltamos que cuando hacemos la integral de nuestra e tiene que estar sí o sí en radianes, o si no vamos a calcular mal. Entonces al resolver esta integral tenemos un valor de 201,68 voltios. Ahora para calcular la corriente media en la carga, hacemos VL medio menos E sobre R. Entonces sería 201,68 menos 60 y nuestra resistencia tiene un valor de 20. Entonces ahí tenemos que IL medio tiene un valor de 7,08